Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Estamos en la primera epístola a Timoteo y vamos a leer todo el resto de los capítulos que venimos del video anterior. O sea, hoy nos toca del 3 al 6 inclusive para culminar con la primera epístola a Timoteo. Así avanzaremos en todo el contenido que la palabra de Dios nos dará para poder ser edificados en el propósito de Dios, siempre agradeciéndoles a ustedes y también agradeciéndole a Dios por su providencia de salud para mí y para mi familia, y a la editorial Holman. También le agradecemos por estar aquí durante toda esta serie, apoyando esta serie de corazón, realmente de corazón, como una ofrenda para Dios. Teniendo aquí la Biblia del Pescador en sus dos versiones, y estoy leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16 de editorial Holman. También agradezco a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradecemos a la editorial Portavoz, que es la editorial de esta, la Biblia en orden cronológico, versión Reina Valera 60 y tantos otros materiales que edifican nuestra vida y que son muy recomendables. Es la editorial Portavoz. Ahora sí, nosotros oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo en que vamos a dedicar a la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad, y para esto presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así avanzamos en el capítulo 3 hablando de los requisitos de los obispos. Y dice así el apóstol Pablo a su fiel y amado hijo en la fe, como él dice, Timoteo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, que significa nuevo creyente, ¿sí? No sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. O sea, en el mismo error que cayó el diablo, que se envaneció y finalmente quiso rebelarse y levantar su propio reino. Bueno, es muy común en el nuevo creyente que en los primeros pasos, cuando toma el liderazgo, el poder, la autoridad, la responsabilidad recibida, sea mal concebida. O sea, se concibe como un acto de autoridad personal, de jactancia y vanagloria, y no como una responsabilidad de servicio a otros. ¿Por qué? Porque es un neófito, un nuevo creyente que todavía no ha madurado en su fe y sobre todo en su concepción de lo que significa la grandeza en el reino de los cielos. El que quiera ser grande entre vosotros será el servidor de todos. Dicho esto, seguimos. Entonces luego dice, también es necesario, versículo 7, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. También porque empieza a ser líder y empiezan las personas de afuera que al que le debe, al que maltrata, al que es violento, y finalmente la iglesia termina perjudicada por el mal testimonio, por la mala imagen que tiene delante de los demás, por sus hechos o sus palabras. Requisito de los diáconos, dirá ahora, y dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Fíjense, a diferencia del obispo, dice no dado al vino en obispo, pero en diácono dice no dado a mucho vino, se le agrega una palabra que es mucho vino. Es como que uno tiene que abstenerse de beber vino y el otro tiene que abstenerse de beber mucho vino. Fíjense, ¿no? Tremendo.
Bueno, igualmente es tema de un debate que estaría bueno algún día. Bueno, creo que tenemos un video en el canal que tiene que ver con el cristiano y las bebidas alcohólicas. Te dejo aquí el link, que usamos un comentario bíblico llamado Matthew Henry, recomendadísimo, de Editorial CLIE, y ahí vemos ese tema del cristiano y las bebidas alcohólicas. Bueno, ya te lo compartí allí. Entonces dice, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense, ganar confianza de la gente a través de nuestro testimonio, de nuestra sencillez, honradez y honestidad. Ese es el propósito de ser servidores, porque diácono tiene que ver con la palabra servidor en la obra de Dios. Misterio de la piedad es el título del versículo 14 y dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y les digo que tenemos en la serie Creciendo con Vida, comentario bíblico en YouTube, un video explicando este pasaje específicamente, que te dejo aquí el link de ese video también, donde sobre todo vemos esto de ¿qué es esto de justificado en el Espíritu y visto de los ángeles? Bueno, allí relacionamos cada frase con diferentes acontecimientos bíblicos, explicándolos con las Biblias de estudio. Les recomendamos la serie Comentario Bíblico en YouTube, Creciendo con Vida, o cualquiera de las dos. Ahora nos metemos en el capítulo 4, predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y fíjese, se refiere a todo tipo de alimentos que por la oración es santificado, pero volvemos a lo mismo. El hecho de comer o no comer sangre es algo que a los gentiles se les mandó. No podían comer sangre o un animal que fuese ahogado, que tuviera todavía su sangre dentro de su cuerpo. La prohibición de comer sangre está en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, pero con respecto a ciertos alimentos u otros tipos de alimentos que sí eran inmundos en la ley de Moisés, aquí se dice tranquilos, no es necesario que se les prohíba ya no comer más alimentos prohibidos en la ley, porque Dios ya los santifica y sobre todo es santificado y como bien dice aquí, por la oración que se hace al momento de comer los alimentos, agradeciendo y bendiciendo los alimentos. Ahora dirá un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y esto ponerlo en el comentario. Necesitamos tener una fe correcta y una buena doctrina. ¿Escuchaste eso? Ponelo en el comentario. Necesitamos tener una sana fe y una buena doctrina. Es muy indispensable. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal
tampoco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tremendo pasaje, muy pero muy predicado en reuniones de jóvenes y en iglesias en general. Entre tanto que voy, dice Pablo, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense, y aquí es tan indispensable tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, ¿sí? Tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Poner en el comentario, debemos tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. O sea, ¿qué quiere decir Pablo? Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, tenemos que cuidarnos frente a enfermedades, tenemos que cuidarnos frente a prevenir enfermedades, tenemos que cuidarnos en nuestra salud, tenemos que cuidar nuestra actitud espiritual, nuestra mente en pureza y también cuidar la doctrina. Por supuesto, la doctrina es qué es lo que enseñamos, lo que aprendemos nosotros y qué es lo que a su vez enseñamos a los demás. Cuidado. La sana doctrina siempre es de alguna manera el mismo maná que viene todos los días del cielo y que está en su palabra. Es lo mismo, no podemos añadir nada más porque realmente jugamos con un fuego extraño cuando le agregamos algo más a la palabra del Señor, como revelaciones o fábulas profanas y de viejas, como dice aquí, ¿no? Cuidado con eso. Deberes hacia los demás es el título del capítulo 5 y dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, varones, ¿no? Y ahora dirá, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Fíjense el trato con las mujeres. Con las mayores como si fuera tu madre, con las jóvenes como si fueran tus hermanas y agrega, con toda pureza. Detalle no menor en el trato con el sexo opuesto. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones de noche y de día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Pero porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto es tremendo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Fíjense, evidencia de que es una mujer piadosa, una viuda piadosa a la cual la iglesia tenía el deber de sostener económicamente, sobre todo porque una mujer viuda en ese tiempo quedaba totalmente desahuciada económicamente, porque no había, como hay hoy en todos los lugares del mundo, la mayoría, sistemas de jubilación, donde se le da un sueldo a pensionados, a jubilados. En ese tiempo no había, y mujeres viudas quedaban desahuciadas. Por eso la iglesia tenía el deber social, solidario, de apoyar a las viudas que realmente eran viudas y que eran viudas
de buen testimonio. Pero viudas más jóvenes no admitas. Las mujeres que eran menores de 60 y que, allí tenían la posibilidad de volver a casarse, tenían que hacerlo o podían hacerlo. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y uno dice, pero Rodo, si es viuda, ¿por qué está mal que quieran casarse? El tema de las viudas. Bueno, lo vamos a ver, estén atentos, en un video de la serie Creciendo con Vida o de Comentario Bíblico en YouTube, o utilizaré alguna Biblia al respecto para enseñar lo que el apóstol aquí quería decir con esto, ¿no? Incurriendo en condenación. Pero ¿qué pasa si son viudas? La viuda puede volver a casarse, ya lo vamos a ver. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. O sea, personas rencillosas, que generan disensión, peleas, por el estilo de vida que llevan. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Fíjense, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, hablar mal a causa de su mal testimonio, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Por qué? Porque algunas viudas ¿qué es en verdad son viudas? Tiene que ver con que en verdad están desahuciadas. Porque si una viuda tiene familiares, los familiares deben mantenerla y no la iglesia. Ahora, si esa viuda realmente quedó sola y desahuciada, ahí la iglesia tenía que actuar. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Fíjense cómo le dice Pablo a Timoteo, toma un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. Porque el vino era una especie de medicina natural también para ciertas enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Y seguirá ahora en el capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. En cuanto al final, dirá desde el versículo 3 al versículo 10, piedad y contentamiento es el título, y dirá, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Fíjense, la piedad acompañada de contentamiento,
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si Dios añade más, gloria a Dios, pero ya estamos contentos con tener sustento y abrigo. Fíjense la mirada del apóstol Pablo y por qué él era así. ¿Por qué? Porque quiero que pongas esto. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, que son como perlas de esta epístola. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esto de he aprendido a contentarme cualquiera sea mi necesidad, que vimos en la epístola a los Filipenses. Entonces dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjense qué revelación tremenda y qué evidencia que había en ese tiempo. La buena batalla de la fe es el título del versículo 11 en adelante. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¡Qué buena frase del versículo! Al Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Ponelo en el comentario. Dios y solo Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y fíjense, habiendo dicho que nos contentamos con sustento y abrigo, luego el apóstol dice, también Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y le sigue diciendo a los ricos que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Finalmente el encargo de Pablo a Timoteo dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y así terminamos con la primera epístola a Timoteo en este video, agradeciéndoles a ustedes que participan, que leen conmigo, que comparten esto como dicen mis hijos. Le damos también gracias a nuestro gran Dios por su providencia de salud y a la editorial Holman que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí las Biblias del Pescador y estoy leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16, también obvio de editorial Holman. Le agradezco también a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz, que es la editorial de la Biblia en orden cronológico que tenemos aquí. Tremenda Biblia junto con muchos otros materiales de la editorial Portavoz muy recomendables. Gracias por el apoyo a la editorial Portavoz también. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos.
¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!